One, two, three, four. Bueno, pues muy buenas noches. Estamos en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El día de hoy, 18 de abril del 2016, en el aula virtual, como cada semana, muy contentos porque el día de hoy, en el área de ortodoncia, tenemos a un gran invitado, a un experto en el área que yo creo que sin que leyera su currículum, todo mundo lo conoce en la odontología, Gracias, en la ortodoncia. Es un verdadero placer estar aquí en el aula virtual con el doctor Fernando Morales Garfias. Y pues, doctor, pues bienvenido. Si me lo permite, voy a leer una síntesis de toda su experiencia académica, docente. Es un currículum extenso que si lo leyéramos completo nos llevaríamos, pues yo creo que un par de horas. Gracias, Noel. Pues el doctor Fernando Morales Garfias es cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en ortodoncia por la Universidad Latinoamericana. Ha presentado conferencias tanto a nivel nacional como en el extranjero, en prácticamente todas las asociaciones que existen en la República. Y bueno, obviamente no vamos a dejar de mencionar la Academia Mexicana de Ortodoncia, aquí mismo en el colegio, en diferentes asociaciones y academias de la República, y pues también ha participado como conferencista en las universidades, también en la mayoría de las universidades, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la UNITEC, en la UIC, donde él fue durante más de 20 años docente, también un excelente catedrático, no solo con la experiencia como profesional, como profesionista, sino como docente. Pertenece a la Academia Mexicana de Ortodoncia, al World Federation of Orthodontics, y pues como les comentaba, en esta parte de la docencia también ha asesorado diferentes trabajos de tesis. El doctor Fernando Morales, con muchos reconocimientos por su desempeño a nivel de docente, a nivel de posgrado en la Universidad Intercontinental, y quiero destacar uno de los puntos que resaltan al doctor Morales, que es su creatividad, y dentro de esta parte ha desarrollado, es el diseñador de la máscara facial para Ormco, ¿no? Que muchos la hemos usado. Yo creo que no hay ortodoncista que no haya utilizado la máscara facial, el inventor del pantógrafo craneofacial, plantilla y polígono para diagnóstico de Yaravac, diseñador de todas las diferentes modalidades de la máscara Morales, creador junto con el doctor Jorge Fachli del bracket y tubo universátil para la técnica universal. Y pues bueno,
También ha escrito múltiples textos científicos en diversas revistas indexadas, conferencista a nivel nacional e internacional, un gran profesionista y una excelente persona que de verdad me siento muy, muy contenta de el día de hoy poderlo presentar en esta aula virtual. Y pues el tema es tips en protección maxilar, y vamos a presentar una comparación entre la máscara facial Plus y la máscara facial Mini cuando se utilizan las dos. Pero en general vamos a tener un panorama muy interesante sobre muchas áreas del diagnóstico, como lo hago, y para finalizar ya veremos los casos clínicos tratados con las dos máscaras. Exactamente, yo creo que es una conferencia que nos va a enriquecer mucho en nuestra práctica, no solo a los que tenemos la especialidad en ortodoncia, sino a los que trabajan con odontopediatría, a los estudiantes que ahorita están en pregrado y en posgrado. Yo creo que va a ser de mucha utilidad, y pues los invitamos a que se registren, a que ingresen a la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es cncp.org.mx. En la página van a poder encontrar, si ustedes seleccionan la parte de medios digitales, podrán ir a donde dice aula virtual, y recuerden que cada una de las conferencias que ustedes registran, que ven en el aula virtual, les dan horas crédito para la certificación. Y el día de hoy les vamos a pedir que, si quieren registrar esas horas, esta conferencia para sus horas crédito, manden sus datos al formulario que está en la página del Colegio Nacional, donde también le pueden seleccionar a la conferencia del doctor Fernando Morales, y pues bueno, poder hacerles la invitación para que nos manden sus comentarios, preguntas, los saludos. Seguramente tendremos muchos, y pues estaremos la siguiente hora escuchando pues esta conferencia del doctor, muy atentos, y con mucho gusto de tenerlo, doctor Morales, el día de hoy en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en el aula virtual. Gracias, doctora Nayeli, por tus palabras tan elocuentes, y agradezco al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas el haber invitado a nuestra plática virtual. Pues bueno, sin más, le vamos a pedir al doctor Fernando Morales que tome su lugar en el aula virtual, y pues para dar inicio a la conferencia, pues bienvenido y mucho éxito. Con todo gusto. Pues nuevamente, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio de la conferencia. El tema va a ser tips en protección maxilar, y vamos a presentar el uso de dos máscaras faciales desarrolladas por mí, que es la máscara facial Plus y la máscara facial Mini. Como ustedes van a ver en esta presentación, vamos a analizar, les voy a presentar un enfoque personal de cómo es mi forma de analizar este tipo de problemática. Este es mi esquema de tratamiento para hacer el diagnóstico, y yo parto, para mí es muy importante, en la parte del análisis radiológico. ¿Sí? El análisis radiológico nos va a dar importantes datos para el análisis esqueletal y para el análisis dental, y de aquí vamos a partir para el diagnóstico. Voy a regresar.
donde vamos a considerar muy importante el análisis facial. Para mí las caras del paciente son sumamente importantes. El ver la cara del paciente simplemente ya me va a decir en parte qué es lo que tengo que hacer. Junto con esto tenemos el análisis funcional, junto con el interrogatorio. Ya con todos estos datos, pues, y podemos hacer nuestro plan de tratamiento y de aquí podemos sacar un pronóstico. Ahora, punto muy importante es la cooperación del paciente para poder, a fin de cuentas, tener un resultado satisfactorio. Como ortodoncistas, nos enseñaron en las universidades básicamente a trabajar con la parte dental y nuestras bases alveolares, la parte anterior de la cara. Y realmente ahora necesitamos enfocarnos y ver al paciente como un todo, por lo que tenemos que enfocarnos a analizar la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Esta unidad la dividimos en dos partes. En la parte anterior, la unidad mandibular o maxilomandibular, y en la parte posterior tenemos la parte craniovertebral. Esta área intermedia normalmente es un área que poco vemos los ortodoncistas y que nos da mucha información y que tiene una relación directa con la problemática que nosotros vemos día a día, tanto en las radiografías laterales como también en una radiografía anteroposterior. Y en lo particular, para mí, el análisis de esta radiografía o de la tomografía con la boca abierta es de gran importancia, porque de esta forma podemos ver esta zona intermedia que normalmente tenemos descuidada. Aquí les presento un paciente que tiene una simetría cráneo-cérvico-mandibular en este lado, donde vemos que los planos, el plano orbital, el plano oclusal superior y el plano oclusal inferior son paralelos y está bisectado por un plano que sale de la apófisis odontoides, que es la segunda parte de la segunda vértebra cervical, y sube y normalmente pasa por nuestra línea media dental. En el lado izquierdo van a ver ustedes un paciente que presenta una gran desarmonía cráneo-cérvico-mandibular, donde vamos a ver que tanto la línea infraorbitaria como el plano oclusal superior y el plano oclusal inferior no son paralelos, pero más importante, van a ver ustedes cómo el plano de la apófisis odontoides que bisecta esta parte de la segunda vértebra, si lo subimos, está completamente desviado, y donde vamos a ver que el axis está rotado y el atlas está rotado. Y cuando tenemos esta rotación del atlas y del axis, pues esto nos genera una desarmonía cráneo-cérvico-mandibular, y no nos podemos enfocar exclusivamente en la parte dentoalveolar del paciente sin considerar toda esta parte como un todo. Cuando analizamos la radiografía lateral en forma tradicional, además de ver la parte del dental, del maxilar superior y de la mandíbula, e inclinación de los dientes y relaciones, es muy importante también considerar la posición de la columna vertebral, ¿sí? Aquí observamos claramente en un paciente que está en armonía con su relación céntrica cráneo-cérvico-mandibular, de un lado donde vemos que la curvatura de la columna se encuentra dentro de los límites normales, y de otro lado vemos un paciente con una gran rectificación cervical,
Esta posición es muy frecuente en los pacientes de clases 3, donde presentan importantes datos como el ángulo cráneo-vertebral alterado, presentan también los espacios intervertebrales aumentados, la curvatura obviamente también es diferente, y en fin, aunque esta plática no es de este tema, es muy importante hacerles ver que todos estos datos que estamos analizando en forma superficial en este momento deben ser importantes para realizar nuestro diagnóstico. De rutina, yo les mando a hacer las radiografías en extensión y en flexión, independiente de la radiografía lateral, donde vamos a ver la apertura de los espacios intervertebrales, la curvatura, como decíamos, de las vértebras, su relación entre cada una de ellas, la posición del yoides, lo cual nos incrementa la información de este paciente. Quiero que vean ustedes en esta tomografía cómo podemos observar que en este paciente presenta una gran desarmonía craniocérvico-mandibular, a donde podemos ver que los planos bipupilar y oclusal superior e inferior no son completamente paralelos, y sobre todo el plano que pasa por la apófisis odontoides está completamente inclinado, lo cual nos indica que existe una rotación del axis acompañada de una rotación del atlas, y esto nos genera una alteración en la posición de la mandíbula. Quiero que vean en esta misma paciente la importancia. Vean ustedes cómo en esta vista supero inferior podemos ver cómo la columna cervical se encuentra completamente desviada hacia un lado, lo que nosotros llamamos escoliosis, y también lo podemos observar en la otra parte de la tomografía, donde observamos también en la parte baja, como la parte alta, como la cabeza está inclinada, y en la parte baja, como la columna está inclinada hacia el lado contrario. Quiero decirles que todo esto afecta al crecimiento mandibular y nos puede presentar un crecimiento anormal si no analizamos esta problemática y buscamos darle corrección. Para ilustrar un poquito sobre esta parte que considero muy importante y para dejarles un poquito de inquietud, quiero decirles que cuando estuve con el doctor Rocabado en Chile haciendo el curso, me llamó mucho la atención de un artículo que nos presentó donde se hizo un estudio en ratas, a donde le tomaron las radiografías iniciales a las ratas, donde observaron que su columna vertebral estaba recta. Después les colocaron una interferencia y tomaron a la semana una radiografía a las ratas y observaron cómo la inclinación de la columna de la rata estaba prácticamente con una escoliosis importante. Y finalmente equilibraron esa desarmonía oclusal y el 83% de las ratas mejoró. Después de haber analizado esto, un tiempo después en la Universidad Intercontinental hicimos un estudio, exactamente una réplica del estudio de Chile, donde siguiendo los mismos parámetros y haciendo exactamente lo mismo, tenemos aquí a un grupo de ratas con su columna derecha, se les colocó una interferencia de uno de los lados y se repitió la desarmonía a nivel de la columna, y posteriormente que se equilibró, automáticamente después la columna en la mayoría de las ratas se volvió a enderezar.
Esto es para que vean ustedes la importancia de lo que una maloclusión con una interferencia nos puede generar. Independientemente de esto, he tenido la oportunidad de dirigir varias tesis de otros temas a nivel de columna, unos relacionados con cefalea crónica, donde comparamos y relacionamos la cefalea en grupos de pacientes y encontramos unos planos y un ángulo que diseñamos en la universidad y que no estaban reportados anteriormente en la bibliografía, y que encontramos que la gran mayoría de los pacientes que presenta la reducción en este ángulo tienen relación con cefalea crónica, para que vean la importancia que tiene que ver la columna cervical, las vértebras cervicales, con el área que nosotros manejamos. Y en forma resumida, el análisis dental y el análisis esqueletal son partes importantes, pero deben de estar relacionados para que sean realmente valiosos. Tenemos que relacionarlos con la estética facial del paciente y con el análisis funcional, ¿sí? Los puras radiografías y todos los datos cefalométricos nos aportan cierta información, pero el análisis del paciente, la estética facial es sumamente importante. Y el análisis funcional, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que también juega un papel preponderante. ¿Por qué cuando les hablo de estética facial, cuando tenemos un paciente que presenta una desarmonía esqueletal, pero dentro de todo presenta lo que llamamos una cara agradable, ¿verdad? Esto nos está diciendo que esa desarmonía esqueletal ha sido más o menos equilibrada entre todas las partes, y a fin de cuentas su resultante es una cara que presenta efectivamente una desarmonía esqueletal, pero si tiene una cara relativamente agradable, el tratamiento va a ser mucho más favorable que como en este otro caso, a donde presentamos a un paciente cuya desarmonía esqueletal es mucho más grande, y que vean ustedes la proyección esqueletal que genera, lo cual nos da una desarmonía mayor. A mí me gusta mucho utilizar el análisis cefalométrico de Yarabak, porque considero que es un análisis muy didáctico y que nos permite entender de una forma sencilla este tipo de maloclusiones. Para el análisis de Yarabak es muy importante entender que la base craneal superior y la longitud mandibular deben ser relativamente del mismo tamaño. Generalmente la longitud mandibular está ligeramente aumentada. Si vemos en la primera radiografía, la base craneal 66 a 69, podemos considerarlo normal, pero en la segunda estamos viendo 69 contra 76, lo cual ya nos está diciendo que hay una gran desarmonía esqueletal a nivel de la base craneal con la longitud mandibular, lo cual nos dice que el problema es mucho mayor. Lo mismo, debe haber una relación de 3 a 4 entre la base craneal posterior y la altura de la rama. Como ustedes ven aquí, en uno de los pacientes, el que tiene mayor armonía, tiene 32 base craneal posterior y 44 altura de la rama. Y en el otro tenemos 34 contra 43. La relación debe ser de 3 a 4. Y si nos vamos a nivel de los ángulos, que es una cosa súper importante, la norma del ángulo silla de montar es de 123 más o menos 3. Si ustedes ven, en el primer paciente tiene 127 y en el segundo paciente tiene 112, lo cual nos indica una flexión del ángulo silla que al ir con el punto articular
proyecta la cara hacia adelante, haciendo que el paciente genere lo que llamo yo un prognatismo facial. Cuando tenemos un ángulo silla de montar disminuido, automáticamente proyecta la mandíbula más adelante. Y al hablar de la altura de la rama, mientras tenemos rama más corta, si mide lo mismo que la base craneal posterior, pues el paciente va a tener una tendencia de crecimiento vertical. Si tiene una relación de 3 a 4, la tendencia de crecimiento va a ser horizontal. El ángulo articular, que debe ser 143 más o menos 4, si lo tenemos en la norma, nos va a dar un crecimiento neutral. Si lo tenemos aumentado, nos va a hacer un crecimiento, una rotación posterior. Y si lo tenemos disminuido, nos va a proyectar la mandíbula más hacia adelante. Y el ángulo goniaco, ¿verdad?, que su norma es 130. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos los ángulos goniacos más o menos iguales. Pero lo importante es que cuando tenemos varios factores alterados, como la base craneal anterior, el ángulo silla de montar y la altura de la rama en este caso, pues nos está dando ya una proyección anterior de la mandíbula, lo cual hace que el ANB se incremente y el paciente tenga una estética facial no muy agradable. Si hablamos del análisis funcional, a mí me gusta mucho poner al paciente en su oclusión habitual y después llevarlo a relación céntrica. Y voy a ver hasta dónde la mandíbula puede llegar. Si veo que existe un desplazamiento funcional, el paciente va a tender a regresar la mandíbula y esto va a ser mucho más favorable. Si no tiene desplazamiento funcional y trato de llevar la mandíbula para atrás y la mandíbula no se mueve, entonces estoy hablando de que el paciente no tiene un desplazamiento funcional y el problema es mucho más severo. Al hablar de la revisión bibliográfica, las maloclusiones clase 3 las detectamos en dentición primaria y muchas veces se asocian con pseudoclases 3. Graeber en su libro dice que en su experiencia las pseudoclases 3 se convierten en clases 3 verdaderas durante el crecimiento. Y eso yo lo podría resumir que si tenemos un atrapamiento mandibular, porque la mandíbula está por delante, los incisivos inferiores no tienen contacto propioceptivo, los incisivos inferiores empiezan a erupcionar, el problema se empieza a agravar, la mandíbula no puede regresar porque siempre va a estar en su mínima dimensión vertical. A la hora que ustedes la lleven para adelante y tratan de llevarla para atrás, regresa a su mínima dimensión vertical y eso hace que el crecimiento continúe dándose de esta forma, ¿sí? Los autores clasifican ese tipo de problemas en hipoplasias maxilares, en prognatismos mandibulares y en una combinación de ambos. Afortunadamente, para nosotros, la mayoría de los pacientes son una combinación entre hipoplasia maxilar y prognatismo mandibular, y realmente cuando tenemos un prognatismo mandibular, el paciente es muy probable que vaya a ser un paciente que requiera un tratamiento quirúrgico. Si nos vamos para analizar la justificación del tratamiento temprano, antes teníamos un dilema clínico y decíamos, ¿intervenimos tempranamente o nos esperamos al crecimiento haya terminado? En mi época de estudiante realmente la tendencia era esperarse a que el paciente creciera, ¿sí? Yo nunca estuve de acuerdo con eso y siempre busqué interferir desde el principio, y entre los aparatos que muchos autores han elegido
Anteriormente hablaban de la mentonera, posteriormente hablaron de los aparatos funcionales como Frenkel, placa Schwartz, Bimbler y otros, y la máscara facial, que para mí es uno de los aparatos de elección para resolver estos problemas. Estos pacientes clases 3, por su apariencia facial, en la mayoría de las ocasiones, presentan o pueden presentar problemas psicológicos y con una autoestima baja. Independientemente que por su tipo de oclusión, presentan problemas funcionales de índole masticatorio, ya que presentan generalmente mordidas cruzadas unilaterales o bilaterales, con crecimientos que si no se corrigen a tiempo, se vuelven verdaderas asimetrías. También pueden presentar problemas del habla que van relacionados muchas veces directamente con la inserción del frenillo lingual. Generalmente presentan problemas de vías aéreas, donde presentan cualquier tipo de problemática desde sinusitis, problemas de cornetes, hipertrofia de las amígdalas, tabique desviado, problemas muchas veces de tipo hereditario, procesos inflamatorios crónicos que hacen que el paciente no pueda respirar, y como ustedes saben que cuando el paciente no respira, pues la nariz no crece en forma transversal y el maxilar, que es su vecino, tampoco crece en su techo, y estos pacientes generalmente presentan problemas de apiñamiento. Si vamos a las características clínicas, estos pacientes presentan el tercio medio facial, aparece plano, los pómulos están poco marcados, con borramiento del surco nasogeniano. La altura del tercio inferior puede ser variable dependiendo su patrón de crecimiento. Está disminuido en pacientes que son braquicefálicos y está aumentado en pacientes dolicocefálicos, y su distancia mentocervical está aumentada. Respecto a los labios, vamos a observar que presentan el labio superior en reposo, está corto, y de manera inversa el labio inferior es un labio que está amplio. De sus características dentales, vamos a ver que está alterada la sobremordida vertical, la horizontal, la oclusión de caninos, de la inclinación de los incisivos, y muchas veces las extracciones prematuras afectan en forma importante, ¿sí? Entonces, podemos constatar que los pacientes presentan, además de la mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, relación clase 3, retroinclinación de incisivos inferiores y muchas veces superiores, reducción del perímetro del arco, lo que se traduce en falta de espacio para los caninos, y apiñamiento superior. La longitud del plano oclusal es algo muy importante para realizar el tratamiento. Yo sugiero que ese tipo de tratamiento se empiece en dentición primaria. Por eso el día de hoy quiero hablarles del tratamiento precoz, porque en ese momento el plano oclusal es corto y solamente llega hasta la segunda molar temporal. Posteriormente erupciona la primera molar y hay un alargamiento del plano oclusal. Y cuando erupciona la segunda molar, que ya estamos hablando de dentición permanente, realmente ortopédicamente ya tenemos poco que hacer. Otro punto importante respecto a la anamnesis, es importante conocer si el paciente, cuáles son sus antecedentes hereditarios. Muchas veces vamos a ver que la parte genética cuenta un valor muy importante, y es importante conocer a los padres para ver qué tipo de oclusión tienen. Esta
parte es la que habíamos hablado ya anteriormente y nos habla de que este tipo de tratamientos de pacientes pues, tienen muchos problemas de tipos funcionales. Y es importante interferir esta problemática haciendo que este tratamiento sea más fácil, porque si lo dejamos se vuelve un tratamiento complejo que no podemos descartar la posibilidad de que pueda ser quirúrgico. Y aquí les voy a presentar un caso que fue tratado en el año de 1987, que estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Fue uno de mis primeros casos de tratamiento con protracción con máscara facial. Vemos aquí la paciente que tiene su hipoplasia maxilar. Vean la proyección del mentón. Arcos asimétricos. Vean ustedes el atrapamiento mandibular, donde observamos los caninos, una mordida cruzada posterior y anterior parcial, donde generaba un verdadero atrapamiento mandibular. Imagínense qué hubiera sucedido con esta paciente si hace 20 y tantos años, 25 años, nos hubiéramos esperado hasta que el crecimiento hubiera terminado. Aquí la vemos después de haber hecho el tratamiento con protracción maxilar y finalmente aquí la vemos al terminar el tratamiento. Vemos aquí a la paciente cómo lo termina. Vean ustedes cómo cambia el perfil en forma importante. Y aquí vemos los cambios al principio, en intermedio o al final. Aquí de frente al principio y al final. Y si hablamos de aparatología, pues vamos a hablar de máscara facial. Para mí la máscara facial tiene que ser una máscara cómoda, que nos dé la oportunidad de trabajar, ajustarla con facilidad y que sea agradable para el paciente y que sea simple para su adaptación y ajuste para el doctor. Respecto a la aparatología intraoral, este es el aparato que yo utilizo normalmente, que es una férula de acrílico que tiene un tornillo Hyrax. Generalmente hacemos expansión rápida palatina y como ustedes ven, aquí tenemos unos tubos que me sirven para colocar un alambre para la nivelación de los dientes. Esta placa es importante comentarles que a la hora que la coloco, yo la calibro como si fuera una guarda oclusal y estoy checando cómo están chocando las cúspides de estampe y conforme va avanzando el tratamiento la voy calibrando y voy haciendo el ajuste. Si hablamos de aparatología cómoda, pues el paciente mexicano no es un paciente muy cooperador y no utiliza mucho la aparatología funcional. Así es que nos vamos a la aparatología fija, que es la que normalmente nos da resultado. Aquí vemos cómo colocamos los brackets. Estos pacientes generalmente tienen problemas en la alineación de los dientes. Colocamos los brackets y en unas citas, al mismo tiempo que estamos haciendo la protección maxilar, estamos haciendo el alineamiento de los dientes. ¿Por qué digo que es cómoda? Porque esta máscara realmente está diseñada para la comodidad del paciente. Generalmente no produce irritación del mentón, a diferencia de otras máscaras que, como ustedes verán, generan demasiada presión y esta presión que se transmite al mentón y al labio también llega a transmitirse al parodonto y puede llegar a producir una dehiscencia. Por eso es muy importante utilizar una máscara facial que nos brinde las características confiables de adaptabilidad y buen funcionamiento. Aquí vemos otros de los efectos indeseables al usar mi máscara.
estos efectos no los tenemos porque cuenta con un acoginado de algodón absorbente que nos ayuda a evitar estas áreas de irritación. Si hablamos realmente de la justificación del tratamiento temprano, pues decimos que este es para restablecer la excitación neural para que nos permita un adecuado crecimiento del complejo craneofacial o dentofacial. Y el paciente pueda experimentar su crecimiento y su potencial normal. Este tipo de problemas no se corrige espontáneamente con el recambio de dientes, como mucha gente podría pensar, ya que favorece las interferencias cuspidias y que generan un desarrollo bucofacial inarmónico, así como problemas de la articulación temporomandibular. Y el tratamiento precoz es muy importante para devolver la funcionalidad al complejo dentofacial, pero también es muy importante para restablecer la armonía facial del paciente. Para ese tipo de pacientes utilizamos la máscara facial, que hemos denominado la máscara mini, con la aparatología intraoral, con su tornillo de expansión y sus elásticos extraorales. Quiero decirles que esta máscara mini se hizo a solicitud del doctor Miguel Ángel Fernández, quien en una conferencia que nos tocó participar juntos me pidió y me dijo que como odontopediatras tienen muchos problemas con la adaptación y ajuste de las máscaras faciales, que las adaptaban a los pacientes con muchos problemas. Y me decía, y estas fotos son de él, me dice que en las máscaras anteriores, por su tamaño, eran muy inestables y las superficies de anclaje muy grandes. Generalmente estas máscaras se movían mucho, haciendo que el paciente las sintiera muy incómodas y tenían que rellenarlas con gaso y algodones para poder adaptar mejor esas superficies anatómicas a la superficie dental o a la superficie de los tejidos blandos, para que la máscara estuviera mejor adaptada. Esta máscara mini nos facilita la adaptación y ajuste y hace que las fuerzas se traduzcan con gran comodidad para el paciente, permitiéndonos resolver esta problemática. Y aquí quisiera hacer énfasis y pasarles un tip. Cuando queremos buscar mayor estabilidad en la máscara facial, lo que hacemos es la convertimos en una máscara fija, fijamos la mentonera entre los dos topes y cortamos el excedente inferior, y independientemente de como vemos aquí, yo aconsejo cruzar las ligas para que la liga nos lleve la máscara facial hacia el centro de la cara y nos brinde una mayor estabilidad de esta misma. Esta máscara mini, por su calidad en sus materiales y sus atractivos colores, pues ha sido un gran acierto para los pacientes pediátricos. Si hablamos de las diferencias que se presentan entre la máscara facial mini y la máscara facial plus, pues vamos a ver que la máscara facial plus fue diseñada para pacientes mayores, podríamos decir, entre 7, 8 años a 11, ¿verdad?, donde vamos a ver que sus superficies anatómicas pues están desarrolladas para estas edades, y el diseño también del vástago central es un diseño anatómico de acuerdo a este tipo de pacientes. La mentonera también cumple el mismo requisito, y si ustedes ven la adaptación y ajuste que presenta esta mentonera, van a ver en la parte inferior que el acoginado
que rodea a la mentonera se adapta perfectamente bien a la curvatura de esta misma, lo cual nos brinda una gran comodidad. Esta máscara facial, tanto una como la otra, se puede utilizar como máscara dinámica o como máscara fija, ¿sí? Cuando lo usamos como máscara fija, nos permite dar mayor estabilidad a la máscara facial. Si hablamos entonces de las superficies de anclaje, decíamos que la frente en la mini es más pequeña, en la plus es más grande, la longitud del vástago también, vamos a ver que en la mini es más pequeño, en la plus va a ser mayor, y también el sujetador de los elásticos y su sistema de topes son mucho más pequeños, lo cual también, otra diferencia es que la máscara mini es más ligera que la máscara plus, pero ambas se manejan exactamente con las mismas mecánicas y con los mismos parámetros. Y si hablamos de dirección de los elásticos, yo les diría que normalmente los dirigimos aproximadamente entre 20 y 30 grados en dirección con el plano cruzal. Si vemos otra vez las máscaras, vamos a comparar cómo el tamaño de las superficies de anclaje están hechos de acuerdo a la edad del paciente. La máscara mini fue diseñada para niños de 4 a 7 años que tienen caritas pequeñas y que una máscara plus presenta bastante dificultad para adaptarla, donde generalmente tenemos que cortar el vástago y muchas veces no tenemos un ajuste muy adecuado de las superficies anatómicas de la máscara facial. Concluyendo, entonces, la máscara mini nos permite un fácil y rápido ajuste y adaptación de la máscara facial para este tipo de pacientes pediátricos, lo cual nos apoya en un área que es a donde trabaja el odontopediatra y que en raras ocasiones al ortodoncista nos llegan pacientes de 4 años o 4 y 5 años. Y aquí les presento en la forma del empaque, tanto de una como de otra, con la idea de que puedan ustedes ver la diferencia entre el tamaño de una máscara a otra máscara. Quiere decir que la máscara mini es bastante más pequeña que la máscara plus. Y este es nuestro empaque original para que no se confunda con la competencia que muchas veces decía que vendía la máscara Morales y resulta con que no la vendía. Y ahora nos vamos a ir a la parte de la presentación de los casos. ¿Sí? Aquí vemos esta chiquita donde quiero que pongan principal atención en la parte facial. ¿Sí? Si vemos esta chiquita, lo que vamos a ver va a ser una gran depresión del tercio medio facial, acompañada de un aumento de la longitud mentocervical, y si ustedes comparan con un perfil normal para una niña de 4,5 años, que presentan un perfil convexo a esta edad, porque a esta edad tenemos una mandíbula retrognática, estamos viendo que en este caso la paciente tiene un perfil recto con tendencia a un perfil cóncavo. Aquí vemos sus arcos como están, y aquí en sus vistas oclusales vamos a ver que presenta una relación borde a borde o ligera mordida cruzada anterior, aunque no hay una relación clase 3 canina franca, ¿sí? Y presenta desgastes en los incisivos. Pero fíjense aquí
Este caso se los quise traer porque en forma importante vamos a ver la retroinclinación de los incisivos inferiores. Si ustedes tuvieran los incisivos inferiores con la angulación normal, veríamos ya una discrepancia muy importante. Pero en particular, quiero mostrarles, esta es la hermana mayor de la misma paciente, donde quiero que vean ustedes qué pasó con esa misma paciente o la hermana de la paciente cuando esta paciente ya tiene 13 años de edad, donde ahora ya se desenmascaró el problema. Vean la discrepancia transversal que tiene, una clase 3 esqueletal y dental, tanto molar como canina. Vean los diastemas que nos presentan entre los caninos y premolares, los cuales nos está diciendo que la lengua se está colocando en esa zona y que es el mejor aparato funcional para la propulsión mandibular. Entonces, en estos pacientes, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar el patrón de deglución. Aquí vemos esta paciente que, a pesar de su problemática, presenta una buena curvatura vertebral. Su radiografía panorámica podemos observar que presenta problemas de las vías aéreas, como habíamos hablado. Y en la parte cefalométrica, lo único que podemos ver y que no nos está diciendo nada es que tiene una ANB de 0.4, ni siquiera es negativo. Este caso lo quise traer para que vean cómo la parte facial da un valor muy importante que muchas veces no nos da la información de la parte dental. Aquí vemos a la paciente al iniciar el tratamiento, colocamos su máscara mini, vamos empezando a trabajar, los tubos, como les decía, siempre los colocamos, se usen o no se usen, y vamos viendo cómo poco a poco empieza a avanzar y vamos viendo cómo va haciendo el cambio de a nivel facial. Vemos cómo la mandíbula se va yendo para atrás, el maxilar va caminando para adelante y vamos monitoreando cómo empezamos a tener una sobremordida horizontal positiva. A mí me gusta mucho los aparatos que presentan estas pistas oclusales porque siento que son una plataforma de deslizamiento que permite a la mandíbula irse para atrás y al maxilar avanzar, a diferencia de en otros casos, otros doctores que utilizan aparatos diferentes a bandas y que no utilizan un levantamiento oclusal. Generalmente estos pacientes los llevamos a un sobretratamiento. Aquí vemos a la pacientita con su máscara facial y aquí la vemos al terminar el tratamiento. Quiero que vean ustedes la importancia del cambio facial. Aquí vemos la parte dental, ya los incisivos están por delante, todos los incisivos. Y aquí del punto 4 positivo que teníamos, nos estamos yendo a 2.7, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que vean ustedes que el cambio facial es un cambio sumamente importante. Entonces, el tratamiento lo hacemos enfocándonos a la cara y en este caso dándole al valor cefalométrico una importancia menor. Lo que queremos es que realmente la cara del paciente cambie. Y aquí podemos observar cómo la depresión tan importante que tenía a nivel del tercio medio facial, que está muy marcada en el inicio, si lo vemos en la secuencia,
que completamente desapareció, y lo que veíamos como un perfil que tendía a ser un perfil recto con tendencia cóncavo, realmente se convierte en un perfil de características ideales. Aquí vamos viendo la evolución, y en la retención es muy importante, ¿sí? Yo utilizo un retenedor tipo funcional que se denomina RY inverso y que tiene unos pads en la parte anterior y que tiene una pista oclusal donde me asegura que la relación anteroposterior no se va a mover, ¿sí? Y la relación transversal tampoco, ¿sí? Este aparato fue diseñado por el doctor Rodolfo Yáñez. Aquí vemos cómo inicia y cómo termina. Aquí vemos los cambios de inicio, cómo va cambiando en la parte intermedia, y en la parte final cómo hacemos que la cara dé un cambio muy interesante. Y cuando lo vemos a nivel en una fotografía lateral, pues dicen que una foto vale más que 1000 palabras, ¿sí? Vemos cómo hay un equilibrio a nivel facial mucho más armónico. La hipoplasia que presenta en el inicio, ¿verdad?, ha desaparecido, y quiero decirles que esta paciente, este tratamiento duró 5 meses de principio a fin, ¿sí? Por lo que quiero que vean lo que podemos hacer con un aparato adecuado y un diagnóstico adecuado en un cambio tan importante en la estética facial para el paciente, ¿sí? Para mí la estética da un valor determinante para hacer el tratamiento. Ahora vamos a pasar a revisar un paciente con la máscara facial Plus, donde vemos aquí una pacientita donde se repite lo mismo que acabamos de ver. Presenta una gran depresión del tercio medio facial, y lo que decíamos de las características generales, un labio superior que está corto, deprimido, y un labio inferior prominente. Observamos la mordida cruzada anterior también, la distancia mentocervical, si revisamos su radiografía inicial, en este caso tenemos un NB negativo de menos 1.3, en sus fotografías intraorales observamos cómo presenta un colapso maxilar. Estos pacientes, como decíamos, si tienen problemas de vías aéreas, tienen una hipoplasia maxilar, que está generalmente en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Son pacientes que generalmente presentan mordida cruzada unilateral o bilateral, independientemente de mordida abierta anterior. Aquí tenemos una paciente en una detección mixta intermedia, donde están erupcionando los incisivos superiores e inferiores. Ya tenemos una mordida cruzada anterior, donde la tendencia va a ser que los incisivos inferiores sigan erupcionando, para que se continúe generando ese atrapamiento mandibular que no va a cambiar y va a tender a empeorar durante el crecimiento.
Le colocamos la aparatología y aquí está nuestro aparato que generalmente utilizamos, que es una pista, es un aparato con pistas oclusales, un tornillo Hyrax y ganchos de protracción con unos tubitos a donde vamos a colocar el alambre para la nivelación de los brackets cuando lo necesitamos. Les recuerdo que este tipo de aparatos lo voy calibrando conforme va avanzando desde que lo coloco hasta que va haciendo el tratamiento, y esto me permite automáticamente de que como está la pista oclusal, que el maxilar superior se deslice hacia adelante y la mandíbula, ¿verdad?, tienda a irse para atrás. Si el paciente tenía un desplazamiento funcional, pues al levantar la mordida y colocar la pista, facilita que se reduzca el desplazamiento funcional y facilita que se haga el tratamiento en menor lapso de tiempo. Vemos al paciente cómo tiene su máscara facial colocada, una máscara completamente estable y perfectamente adaptada. Tenemos dos opciones para colocar los elásticos, una interna y una externa. Lo colocamos en donde no lastime las comisuras. Si el paciente es más pequeño, lo colocamos en la parte interna. Si el paciente es más grande, lo colocamos en la parte externa. Vamos haciendo la expansión y vamos haciendo la protracción y vamos viendo cómo la línea media se empieza a centrar muchas veces al empezar a tener la coordinación de los arcos y al ir haciendo el equilibrio de la pista oclusal, que nos permite que la función se empiece a regular. Vamos viendo que ya empezamos a tener una sobremordida horizontal. Colocamos unos brackets para empezar el alineamiento de los dientes, los incisivos centrales, con un arco seccional. En este caso no lo pasamos directamente hasta los laterales. Pasamos a un alambre que sea rectangular, un 14x25, para ir dando, iniciar a dar el torque, y si es necesario colocamos una cadenita para cerrar los espacios y le vamos dando curva para que vaya teniendo curvatura también, ¿sí? Y poco a poco podemos empezar a agregar los demás dientes a la aparatología, ¿sí? En este caso consideramos que ya no era necesario. Continuamos ligeramente la protracción y posteriormente ya quitamos la máscara facial. Quiero que vean ustedes el cambio dramático facial que presenta la paciente. Vean ustedes la depresión del tercio medio facial, cómo cambió considerablemente. Si ven ustedes en el perfil del análisis de Ricketts, pues ya sus labios están mucho más adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un labio superior corto y un labio inferior evertido? Aquí ya tenemos un equilibrio labial. Aquí estamos por terminar esta fase. Ya va a mudar los laterales y aquí vemos del inicio al final. Aquí vemos en la radiografía panorámica cómo van acomodándose los dientes. No había espacios para los laterales, ya hay espacio para los laterales. Los caninos empiezan a incorporarse en una dirección más o menos adecuada.
Y aquí vemos el cambio dramático a nivel de la cara del paciente, donde vemos una hipoplasia muy grande, el surco nasogeniano muy marcado, a diferencia de en el posttratamiento, donde tenemos una cara con un perfil armónico, una cara agradable, una cara bonita, que esto es lo que nos gusta hacer en este tipo de pacientes. Si aquí nos vamos a un análisis rápido de la ANB que tenía menos 1.3, resulta con que ya tenemos más 1.8 y esa variación de 2,5 de la ANB nos genera un cambio muy importante, ¿sí? Y en estos pacientes pues quedan con una cara mucho más agradable, más armónica. Y vean ustedes el paciente al terminar el tratamiento. Aquí vemos, aquí termina la paciente esta fase. Es importante dejar al paciente con una sobremordida vertical y horizontal para que nos permita ese atrapamiento mandibular y no permita que esta mandíbula siga adelantándose. Hay que evitar siempre dejar al paciente con una sobremordida discreta, porque si la mandíbula tiende a crecer, pues la mandíbula va a tender a irse y a continuar con el crecimiento. Y aquí tenemos al paciente terminado. Aquí vemos ya cómo van a erupcionar los dientes, los incisivos laterales, y repetimos nuestro mismo aparato funcional, que para completar este aparato tiene en la parte inferior un tornillo y en la parte superior un anza, donde nos permite seguir activando el aparato para mantener y aumentar el crecimiento transversal, mantener la relación antero-posterior, quitar la presencia del labio superior para permitir el desarrollo del maxilar y mantener la relación esqueletal que dejamos al final del tratamiento. Y para terminar, les voy a mostrar aquí los cambios faciales del inicio al fin, en su vista frontal, en su vista lateral y en su vista lateral también. Vean lo importante y lo dramático que es el cambio facial. Realmente estos pacientes dan un cambio muy importante y generalmente este tratamiento se hace con la máscara facial en menos de un año. Aquí vemos a la paciente posteriormente que están erupcionando los laterales y no me queda pues más que agradecerles su presencia a esta plática virtual y espero que realmente haya sido de su agrado y les pueda dar alguna información. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta hora con la conferencia magistral del doctor Fernando Morales, con el tema de máscara facial, le mandan saludos, doctor. Le manda saludos, dice, una conferencia muy interesante y llena de aporte científico para la ortodoncia. Un saludo afectuoso para el doctor Fernando Morales, el doctor Carlos Carmona Cetina, dentro de varias mensajes. Y también nos mandan las personas que han visto la conferencia, doctor, algunas preguntas que, si me lo permite, le voy a leer un par de
un par de ellas para Correcto. que nos pueda compartir Con todo gusto. su experiencia. Nos preguntan, o bueno, le preguntan, doctor Morales, ¿hasta qué edad se puede usar la máscara Morales Mini? Bueno, la máscara Morales Mini, como decíamos, fue diseñada para niños pequeños, especialmente para el uso de los niños en edad pediátrica, donde normalmente los ve el odontopediatra, y son aproximadamente, el doctor Fernández la utiliza desde los 3 años hasta los pacientes de 7 años. Es increíble, pero la primera vez que vive un paciente de 3 años tratado con máscara facial fue un paciente del doctor Miguel Ángel Fernández. Y la máscara facial Plus pues nos da para un rango de edad mayor, ¿sí? Que normalmente es entre 7 y 8 hasta los 11, 12, y en adultos también, porque a veces se utiliza como un aparato de retención después de cirugías de Le Forte Avance, o para distracción maxilar también la están utilizando. No, pues en esta parte de la atención oportuna y temprana, yo creo que es muy interesante escuchar desde qué edad la utilizan, y con los casos que nos ha presentado, la verdad, casos muy bonitos que muestran resultados muy estéticos. Son los resultados que nosotros como ortodoncistas deseamos en todos nuestros pacientes, ¿no? Nos preguntan también, o le preguntan, doctor, ¿le prescribe tomografías a todos los pacientes? ¿A todos? A todos los pacientes les mandamos a hacer un estudio completo, porque la tomografía nos da los 3 planos del espacio. Y cuando estamos hablando del análisis para ver la parte cráneo-cérvico-mandibular, solamente con una tomografía nos permite en la boca abierta rotar la cara del paciente, buscar la angulación exacta para ver la posición del atlas y del axis, donde nos da una gran información, donde podemos ver si está el atlas rotado, para dónde está rotado, si el axis está rotado, si el paciente tiene tendencia a escoliosis, y lo complementamos con el análisis visual del paciente de frente y de perfil y demás. Sí, es muy importante para mí esta radiografía, esta tomografía es parte estratégica para el éxito en el tratamiento. ¿Y qué ventaja habría, doctor, en el uso de la tomografía con boca abierta, con la boca abierta? Es que la tomografía con la boca cerrada, no podemos observar la presencia de las vértebras cervicales que nos interesan a nosotros, que es la primera y la segunda vértebra cervical, ¿sí? Con la tomografía con la boca abierta nos permite acomodar al paciente de frente a nosotros, porque nos permite girarlo, subirlo, bajarlo y poderlo medir en una medición real de cuántos milímetros está desviado, hacia dónde está desviado, la tendencia de crecimiento asimétrico, porque todo esto va enfocado para analizar las asimetrías que presenta el paciente. Que lo complementamos también con el análisis de la radiografía panorámica, que si queremos meternos más a fondo, hacemos el análisis del doctor Tatis, donde nos va diciendo a dónde están las desarmonías en cada área de la mandíbula y del maxilar. Por eso es el beneficio de usar estos auxiliares, ¿no, doctor? Súper importante. La doctora Denise López de León, Guanajuato, pregunta: ¿qué calibre de elásticos utiliza con la máscara, doctor? Bueno, el calibre, te voy a decir, no es tanto el calibre de los elásticos. Lo que tenemos que medir es la fuerza de los elásticos. Hay elásticos de 1/4, de media, de 1, de diferentes medidas. Pero si medimos la fuerza del elástico, entonces puede ser que un elástico de 3/4, ¿verdad?, y un elástico de media no van a tener la misma fuerza. Lo que yo te diría es que la fuerza de los elásticos debe ser aproximadamente, en un paciente pediátrico, es
generalmente responden bien con 300 gramos, ¿sí? En un paciente de 7 años o 6 años, ya nos vamos acercando a los 400 o 450 gramos, ¿sí? Que son aproximadamente, si hablamos por onzas, estamos hablando de 12 onzas, ¿sí? Por eso las fuerzas ortopédicas se miden en libras y las fuerzas ortodónticas se miden en gramos. Entonces, el elástico no es importante el tamaño, sino la fuerza. Y yo te diría, doctora, la fuerza hay que medirla con un Dontrix, porque muchas veces colocamos el elástico que nos dice el fabricante que es de media o de 3/4, que presumiblemente tiene una fuerza de 10 onzas, por ejemplo, y resulta con que esa fuerza en la vida real, si la medimos, no equivale a eso. Entonces, la fuerza las podemos medir con el dinamómetro en gramos o en libras. Yo las mido en gramos y es importante que en niños tengamos más o menos 300 gramos. Es importante que sea 300 gramos para que le dé estabilidad a la máscara. Si ustedes utilizan una fuerza muy ligera, la máscara no tiene la fuerza suficiente de mantener el anclaje contra la cara del paciente y la máscara se vuelve muy inestable. Ya con 300 gramos, ya la fuerza de cada lado, la fuerza de las ligas jala la máscara hacia el paciente y le da mucho más estabilidad, ¿sí? Pues interesante. ¿Por qué? Yo creo que esta es una pregunta muy interesante, doctor, que le hacen. ¿Por qué usted considera que la máscara facial Plus es la mejor? ¿Por qué? Bueno, la máscara facial Plus, bueno, tenemos trabajando más de 25 años con máscaras faciales. Yo empecé a dar mis primeros cursos de máscara facial en la asociación, en los hospitales y demás, por ahí de 1989, ¿sí? Y lo tengo documentado con papeles de certificados que me fueron entregados, y me ha tocado ver en todos esos años, de ahí hasta acá, cómo ha evolucionado la tecnología y cómo nosotros hemos ido evolucionando también con la tecnología. Como tú sabes, nosotros, todo proceso para mantenerse vigente está sujeto a cambiar, ¿sí? Entonces, hemos estado siempre cambiando, haciéndola en proceso de mejora continua, y esta máscara actualmente tuvo las últimas mejoras el año pasado. El diseño todo su diseño nos permite una perfecta adaptación del paciente. Las superficies anatómicas son excelentes, no produce irritación en el paciente. La sudoración, dependiendo del área, en lugares a donde hace mucho calor, pues hay que tener mucho cuidado, porque esos pacientes son sujetos a estar sudando constantemente. No aquí, actualmente el cambio climático nos está afectando, y con este calor pues también estamos teniendo que hacer muchas cosas, ¿sí? Pero en general la tela de algodón es muy bien aceptada para el paciente, y podemos decir que es un material hipoalergénico, ¿sí? Muy cómoda, fácilmente ajustable, pequeña, a pesar de ser la máscara Plus. Tú la ves, es una máscara pequeña, armónica, bien hecha, bien diseñada, donde el paciente se lo pone contento, ¿eh? Y además, sobre todo, porque nos permite tener resultados excelentes, como ustedes pueden ver, visto aquí en estos casos que vimos, tanto de la Plus como de la Mini. Sobre todo en la armonía, en los cambios faciales que... Digo, si acude uno como paciente y como mamá de los pequeñitos, el ver estos resultados, como nos decía, en 5 meses, yo creo que uno se va satisfecho. Si hablamos del bullying, que está de moda ahora en las escuelas, en estos pacientitos de clase 3, pues frecuentemente son víctimas del bullying, y con este tipo de tratamientos cortos,
generamos cambios faciales verdaderamente dramáticos e importantes. Entonces, yo considero que estos cambios faciales es el mejor beneficio que le podemos brindar al paciente para que su carita siga creciendo en forma armónica más adelante, ¿sí? Por cierto que ahora actualmente estoy trabajando en unas presentaciones que se llaman cambios faciales y cómo medirlos, porque estamos acostumbrados mucho a medir radiografías, pero no estamos acostumbrados a medir los cambios faciales. Y he encontrado ya algunos parámetros muy importantes en cambios faciales y estoy generando nuevas líneas también para encontrar y demostrar cómo se pueden medir los cambios faciales en este tipo de pacientes. Pues muy interesante, doctor Fernando. Para toda la audiencia y los que nos preguntan, ¿a dónde se pueden dirigir para poder tener acceso a sus máscaras, doctor? Pues las máscaras faciales se pueden poner en contacto con nuestra página web, que salió por ahí al final de la plática, y ahí les podemos decir qué tipo de distribuidores y en dónde la pueden conseguir. Bueno, pues en este momento está apareciendo en la pantalla todos los datos del doctor Fernando Morales, y pues bueno, están los datos de contacto también a través de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y pues a nombre del colegio, doctor, y a nombre de nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, me voy a permitir leer el reconocimiento que le da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, reconocimiento al doctor Fernando Morales Garfias por su participación en la conferencia virtual con el tema Máscara Facial Morales, Plus y Mini. Y bueno, como es el lema del Colegio por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 18 de abril de 2016. Es un reconocimiento, doctor, y pues un pequeño presente. Muchísimas gracias. Y agradecerle a nombre del Colegio Nacional, de nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, y de todos los que colaboran, el doctor Ricardo Rey, la doctora Laura Yadó, todos los que colaboran en este espacio. Agradecerle, doctor, una excelente conferencia, y pues invitarlo también a que firme el muro de donde cada uno de los que nos acompañan dejan pues un pequeño mensaje, y agradecerle, doctor, encantada, y seguramente todos habrán estado muy contentos y muy interesados en la plática. Pues no me queda más que darte las gracias por haber estado compartiendo conmigo estos momentos y darles las gracias al colegio por haberme invitado. Es un privilegio estar aquí con ustedes, me siento muy contento y espero de alguna forma que esta plática pueda cambiar en algo su forma en su trabajo día a día. Muchas gracias. Buenas noches.